por aquí, yo corrí hacia allá abajo. Y de ahí me lanzaron por un techo. Pero ya, desde aquel lado esto empezó todo. Yo caminé todo esto, todo. Y todas estas paredes quedaron llenas de sangre, pues, el chorro de sangre que está saliendo. Todas las motos que estaban paradas así. Estas paredes quedaron llenas de sangre. Yo caminé todo eso, lo caminé. Mi nombre es Leonel Quechacoa y antes de yo llegar a la iglesia, mi vida era un caos, ¿sí? Porque yo crecí con un resentimiento hacia mi mamá y hacia mis hermanos por la pérdida de mi papá. Y todo eso me llevó a tornarme una persona rebelde, ¿sí? Yo no quería saber nada de nadie y empecé a crecer con ese resentimiento. Y cuando yo empecé a trabajar, que ya era mayor de edad y eso, yo agarré fue la calle. Empecé a juntarme con personas, irme para discotecas y mi mamá hablaba conmigo, pero yo no la escuchaba. Yo no quería saber nada de nadie, vivía encerrado en mi mundo. Sí, y eso me llevó cada día a empeorar la situación. Sí, no veía salida realmente y yo vivía amargado, vivía frustrado, porque yo lo único que pensaba era en mi papá. ¿Sí? Quería tenerlo a él, no quería saber más nada de nadie. Sí, y eso me llevó a muchos problemas con mi familia. Sí, yo no quería saber nada de mi familia y agarraba la calle. Mi familia era a las amistades. Mi familia era las amistades. Yo lo escuchaba más a ellos que a mi propia familia. Sí, y a raíz de eso, mi hermano también fue creciendo, fue viendo cómo era mi conducta y él siguió haciendo lo mismo que yo, pero él fue más grave, ¿sí? Él agarró y entró a la mala vida, ¿sí? Y a raíz de la mala vida, del que él agarró, por causa de una venganza, me agarraron a mí y me dieron 5 disparos. Yo estaba en un callejón, sí, eso fue un sábado. Yo estaba en un callejón ahí, estaba tomado, sí, porque eso fue mi refugio, el alcohol. Y yo estaba tomado ese día y me mandó ya mi mamá ese día para hablar conmigo. Y yo me senté ahí a hablar con ella y en el momento cuando yo levanto la mirada, ya estaban los 3 muchachos ahí cerca de mí. Y mi mamá se atravesó por el medio, a ellos no les importó y me dispararon. El primer impacto me lo dan en la espalda y eso me causó un daño en el intestino y en la cadera. Yo perdí la movilidad de una pierna, pero yo con todo y eso seguí caminando, me levanté y lo único que yo recuerdo era que mi mamá batallaba con ellos, ¿sí? Para que no me siguieran disparando y eso. Pero ellos siguieron disparando y recibí el del cuello. El del cuello me entró en la cervical, me tocó la cervical y la vena yugular me la dañó un 70%, que yo prácticamente llegué desangrado al hospital. Pero en el momento que yo recibo ese impacto, yo caigo en el piso y yo no hallaba cómo moverme ni nada. Y sentí mucho miedo, sentía como que algo se desprendía dentro de mí. Sí, y sentí mucho miedo y por eso fue que yo lo único que pude pensar fue en Dios, pues. Era una experiencia muy fea, muy aterradora. Sí, no veía, me estaba desangrando y cuando me busco de levantar que no podía, ahí entra el desespero, porque ya no veía salida, pues, y los que me estaban disparando estaban cerca de mí. En ese momento yo le digo a Dios, cuando yo me busco de mover, que no podía más, yo le dije a Dios, Dios, si tú me levantas de aquí, yo te voy a servir. Sí, solo quiero que me saques de este lugar. Y yo recuerdo que en ese momento alguien se me acercó y yo empecé a caminar y corrí, con todo eso yo corrí. Y yo recuerdo que fue un trayecto muy largo, pasé por un callejón, me lanzaron por un techo y después empezaron a salir las personas, me recogieron, me llevaron al hospital. Yo entré a quirófano como a las 11:30 de la noche y salí como a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. Y yo recuerdo que la única que vi fue mi mamá. Y mi mamá me dijo, hijo, si
Si allí te estaban disparando, yo estaba viéndote cuando estabas ahí, tú estabas solo. ¿Quién se te acercó? Si todo el mundo corrió, ¿sabes? Entonces fue en ese momento que yo entendí que fue el propio Dios, ¿sí? Que estuvo ahí y me guardó. Y con decirle que los médicos no encuentran explicación primeramente para la operación del cuello. Dicen que del 100% el 99% muere, porque la ciencia todavía no ha hallado eso para suturar esa vena. Y otra cosa, de que ellos dicen que cómo yo me levanté de ese lugar si yo tenía 2 lesiones, una en la cervical y una en la cadera. Yo cuando a mí me dan de alta, yo duré 4 días en cuidados intensivos, ¿sí? Porque no daban esperanza de mí. Sí, yo veía que mis familiares entraban, pero aguantando como el llanto, sí, aguantando el llanto porque y yo decía, algo está pasando, sí, hasta que un día cuando me dan de alta, mi mamá me dice, yo le pregunté que por qué pasaba eso, y me dice, es que a mí los doctores no me daban esperanza de ti, decían que en cualquier momento ibas a morir, y eso me dejó muy marcado, y a raíz de eso, cuando me dan de alta, todo eso, yo no me acerqué a la iglesia, porque no podía, porque no tenía la movilidad de las piernas y todo eso. Pero yo sí hacía mis propósitos, o sea, yo oraba en las noches, ponía el agua consagrada, mi tía iba a la iglesia, me llevaba el agua, el aceite, y yo hice mis propósitos y yo sé que fue que Dios que me levantó de ahí porque yo le decía a Dios, ¿cómo? Yo hice un pacto contigo, yo te voy a servir, pero ¿cómo hago si no puedo mover las piernas? O sea, y fue el propio Dios que me fue levantando de esa situación, de esa silla de ruedas. Yo decidí llegar a la iglesia y yo recuerdo que un día presté atención porque yo llegaba a dormir en las butacas, en las últimas de atrás, del sueño, de la tristeza, de todo eso, porque no tenía paz en mi casa. Y yo recuerdo que una palabra que me marcó, esa era una campaña. Claro, que la campaña se trataba de que Dios te iba a mostrar que salieras de tu tierra y que te iba a mostrar una tierra diferente. Y eso me llamó mucho la atención porque yo dije, Señor, yo salí de mi casa sin nada. O sea, salí buscando una solución y yo quiero que tú me muestres. Y yo recuerdo ese día que yo agarré el sobre de la campaña porque mi familia estaba dispersada porque por un problema que había pasado yo no tenía familia, ¿sabes? Y a mí me dolía llegar a mi casa y no ver a mi familia ahí. Y yo recuerdo que a la semana yo fui con todo. Yo subí dudoso, con miedo, temblando, pero cuando bajé seguro. ¿Sabes? Cambió, había algo dentro de mí, una certeza. O sea, yo bajé más tranquilo. Y de ese momento no me sentí solo. Sentí que alguien bajaba conmigo y caminaba conmigo. Y yo recuerdo que a la semana regresó mi familia. O sea, mi mamá me llamó y me dijo que para arreglar las cosas. Sí, para arreglar las cosas. Mi hermano me llamó también, que quería volver. ¿Sabes? Y yo los reunía todos. Yo los reunía todos y les hablé de ese Dios que yo estaba conociendo. Y a ellos les gustó mucho. O sea, vieron ese cambio en mí. Y a partir de ese momento, cuando yo vi esa respuesta, fue que yo decido bautizarme en las aguas. Yo decido bautizarme en las aguas porque dije que ya yo no quería seguir, porque ese mundo donde yo estaba, lo que me había dejado era sufrimiento. Y yo quería comenzar una nueva vida, experimentar una vida con Dios. Luego en la iglesia me invitan para una vigilia. Sí, yo recuerdo que yo fui con todo, yo fui preparado. Me dijeron, prepárate, ora, habla con Dios para que reciba el Espíritu Santo. Yo no sabía que era el Espíritu Santo, sí, pero me dijeron que lo buscara, ¿sabes? Habla con Dios, comunícate con Dios para que Dios te dé el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que en esa vigilia yo recibí el Espíritu Santo. Y fue algo maravilloso, ¿sabes? Porque pasé de una persona solitaria a ser una persona con Dios. De ese momento yo más nunca me sentí solo. Me sentía seguro, lo que yo hacía me salía bien. Y mi familia empezó a ver ese cambio en mí. Hoy yo soy una persona más segura, ¿sí? Mi comunión con Dios es lo que me da fuerza todos los días para saber tomar decisiones, pues. Y yo quiero hacer por los jóvenes lo que un día hicieron conmigo, ¿sí? Porque yo llegué a la iglesia, pero también había un grupo, ¿sí? De la Fuerza Joven. Ellos me ayudaron bastante. Siempre recuerdo el primer día que yo llegué a la Fuerza Joven, cómo me trataron, ¿sabes? Y eso nunca se me olvidó y eso fue algo que quedó en mí y es lo que yo quiero hacer con cada persona que llega a la iglesia, o sea, hacer lo que hicieron por mí un día, sí, ganar almas. Y cuando yo veo a esos jóvenes, por ejemplo, con los que yo me la pasaba en el barrio, todos ellos, yo quisiera que una vez ellos conocieran ese Dios. Siempre les hablo de ese Dios que cambia vida,
y siempre le he querido servir de testimonio a ellos y de ejemplo a ellos. Y yo tengo la plena certeza de que Dios me va a llevar mucho más allá para yo llevarlos a ellos a la presencia de Dios. Hoy yo tengo una vida transformada y me encuentro en la GFJU juntos y mezclados.